estaba comentando, muchachos, hoy día voy a hacer lógica de clases. El video es para ustedes, el video es para que repases la forma de cómo se resolvió y por ahí te perdiste en alguna de las cosas o de repente no estuviste en clase o de repente, cachorrito, por ahí el internet nos complicó. ¿Sí? Bienvenidos a una videoclase con su profe Antonio Leonel Mendoza en el curso de razonamiento matemático en la Academia Mariati. Bienvenidos, cachorrito. Bienvenidos. ¿Sí? Ok, vamos a hablar de lógica de clases. A ver, entonces, comenzamos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué cosa es lógica de clases? La lógica de clases, muchachos, es una parte de la lógica. Algunos habrán trabajado la lógica proposicional, por ejemplo. ¿Sí? Y esta es un poco la lógica predicativa. ¿Para qué vamos a hacer? Vamos a deducir, analizar la relación que hay en qué. Y acá está subrayado algo, muchachos. Clases. ¿Qué cosa es una clase? Es, digamos, un conjunto en el cual tiene características en común. Por ejemplo, gaseosa, clase gaseosa o conjunto gaseosa. Clase mujeres, características, son tranquilas, son ordenadas, son tóxicas, ya veremos sus características. Otra clase, los ordenados, ok, tiene su característica, de repente no estás en esa clase, pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a relacionar clases, conjuntos. Ya, profe, chévere. Sigamos entonces. De ahí tenemos en la proposición categórica. ¿Qué cosa es una proposición categórica? Por favor, anota aquellos que están en la clase y los que están viendo de nuevo el video, muchachos, también vayan repasando. Una proposición, en primer lugar, es todo aquello que podemos decir que es verdadero o falso. Eso lo vas a ver más en la lógica proposicional. Pero ¿cuándo es categórica? Cuando se relacionan dos clases, cachorrito. Ah, ya. Es un enunciado que refleja una relación, ya ves, entre clases. La clase llamada sujeto y la clase llamada predicado. Entonces, en un enunciado, muchachos, para que sea una proposición categórica, debe haber cuatro partes y espero que anote. Lo primero, cuantificador, que en este caso está con ejemplo con la palabra toda. Otro, va a haber un sujeto que es una clase, que le vamos a decir sujeto, en este caso, la clase gaseosa. El verbo copulativo, que une los dos conjuntos, las dos clases. Y el predicado, que es el segundo conjunto, la segunda clase. Voy a leer mi proposición categórica. Toda gaseosa es limpia. Algunas mujeres son tranquilas. Todos los hombres son fieles. Esas son, ¿qué cosa? Proposiciones categóricas. Relacionan dos clases. Voy a leer de nuevo lo que dice clase. Se llama a la clase a la colección de objetos, ¿ok, cachorrito? A la colección de objetos que tienen alguna característica en común. Una clase puede ser un sujeto o un predicado. Ah, chévere, profe. Ahora, una proposición categórica, puesto que refleja una relación entre clase gaseosa y clase líquida. Ya está. Esto es una proposición categórica relacionados. Profe, el cuantificador entonces, sí, ahorita vamos a hablar de cuantificador. No te olvides que esto es verbo copulativo. Chévere, profe. Sigamos. Como te estaba diciendo, la proposición categórica son aquellas proposiciones que establecen, pueden afirmarse o negarse una relación, una inclusión o una exclusión total o parcial entre dos conjuntos. Ah, y eso está en tu ficha que siempre entregamos acá en Mariate y Cachorrito. Ok, ¿qué construye? ¿Qué cosa? Proposiciones categóricas. Mira, por ejemplo, cachorrito. Mira. Vamos a ver. Un ejemplo. Todo estudioso es aplicado. Ah, ya, profe. Está relacionando la clase estudioso con la clase aplicado. Dentro de un ratito te voy a enseñar, cachorrito, qué tipo de cuantificadores y por qué se grafica así. Ahora, para representar las proposiciones vamos a utilizar los diagramas de qué? De Venn, como en los conjuntos. Ah, ya, cachorrito. Ahora, mira. Este círculo, muchachos, significa un conjunto. Si le pongo es estudiosos. Ah, ya, profe. ¿Y eso qué significa? Que puede haber elementos adentro o no lo puede haber. Algún perro es consentido, ningún felino es lento. Son solo ejemplos por ahora. ¿De qué? De proposiciones categóricas. Ahora, muchachos, los conjuntos se van a graficar con un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Se van a graficar con un círculo. Y comenzamos con los tipos de proposiciones. Hay algunas proposiciones, muchachos, de acuerdo a su calidad y su cantidad. Hay dos. Ah, algunas son afirmativas, algunas son negativas, otras son universales y otras particulares. Ah, ya, profe. O sea que hay dos tipos, sí, según su calidad, que puede ser afirmativas o negativas,
según la cantidad universal o particular. Chévere, profe, voy entendiendo, chévere. Ah, ya. Ahora, vamos a hablar de los cuantificadores. Pero antes de eso, cachorrito, quiero hablarte de los conjuntos. Profe, para eso voy a traer acá, en este caso, muchachos. Ok. Cuando yo tengo un conjunto, voy a ponerle arriba, por ejemplo, este es el conjunto de los varones, digamos una V. Ok, de acuerdo, cachorrito, voy a poner una V arribita. Ahora, cachorrito, cuando se pinta, escúchame, cuando se pinta el conjunto en este capítulo llamado Lógica de Clases, cuando está pintado, cachorrito, ¿qué significa eso? Significa que no hay elementos, que está vacío, que borramos todos los elementos de acá. Ah, profesor, ¿acá qué significa? Que no hay elementos de varones. Acá no hay varones cuando está pintado. Ah, ya, profesor, que cuando está pintado significa que... Así es. Y, profe, y si está sin pintar, como en este caso, a ver, este conjunto que está sin pintar, si no he borrado, ahí yo no puedo determinar nada, cachorrito. Ah, ya, profe. Y si no ponemos nada, ¿qué decimos? Nada. Es indeterminado. Yo no puedo saber si hay elementos o no lo hay. Ah, chévere, profe. Y otro, mira, préstame atención. Y la tercera clase de conjunto, cachorrito, es cuando, oye, disculpa, es cuando, cachorrito, hay algún elemento, o mínimo hay algún elemento. ¿Cómo es eso, profe? Se le pone una X. A ver, vamos a interpretar estos conjuntos. Cuando está sombreado, así sombreado, significa que es vacío, conjunto vacío, anota. Cuando no está pintado, es solamente hay, en este caso, el círculo, significa que yo no puedo determinar, yo no puedo decir algo sobre este conjunto. Pero cuando hay una X, ¿sabe qué significa? Es un conjunto no vacío. Y conjunto no vacío significa que al menos hay uno. Esta X no significa, muchachos, que hay uno solo nada más. Puede haber uno, dos, tres, mil también puede haber. Pero basta que haya uno, es no vacío. Ah, por ejemplo, algunos jóvenes de la Academia Mariática estudian. Profesor vacío. No, yo sé que alguno aunque sea estudia. Entonces es no vacío. Por ejemplo, conjunto no vacío. Números pares que sean divididos exactamente, en este caso, o discúlpame, números impares que sean divididos exactamente entre dos. Números impares que no hay, profe. Todos los impares no pueden ser. Entonces eso es vacío. Se pinta, cachorrito. Ah. Entonces, estas tres clases va a haber, sí. Ahora, cachorrito, estos dos de acá son conjuntos, en este caso, que es la negación de otro. La negación de que esté vacío es que hay, aunque sea uno. Ah, ya, profe. Y para eso vamos a hablar de qué? De cuantificadores, cachorrito. Comencemos. ¿Ah? El primer cuantificador o la primera proposición categórica es el universal. Universal es por la cantidad. ¿Cuál es el universal? Todo es. Ah, y es afirmativa. Repito, y esto tómale captura de pantalla y los que están viendo el video, esto es importantísimo. Acá está todo. Me voy a demorar un poquito porque acá está todo. El universal afirmativo es todo es. Un ejemplo, todo árbol es útil. Todo ingeniero es hábil. ¿Qué significa todo es? Cachorrito, que el conjunto S y el conjunto B pertenecen, en este caso, a la respuesta. Ah, ya, ya, ya. Cuando dice todo, profesor, entonces, ¿qué hago? Para graficar, cachorrito, cuando digo todo S es B, tengo que dejar la parte de S que está junto con P. Profe, y eso es esto. Y por lo tanto, tengo que borrar la parte de S que no está con B. Y se borra esto. Profe, ¿y esto qué cosa es? El gráfico de todo ese es P. Cuando yo borro acá, y hemos dicho hace un ratito, significa que no hay elementos. Esta frase significa que no hay solo S. Se borra la parte de solo S. Para que todo S sea P, debo dejar, en este caso, esto libre y esto borrado. Esto, ¿cómo se lee en gráfico, cachorrito? Todo S es P. Todo árbol es útil, todo ingeniero es hábil. Universal, todo. Afirmativo es. Vamos con el otro universal, cachorrito. Vamos anotando las que estoy haciendo. Ya hice esta. El otro universal se llama universal negativo. Ah, ¿cuál es? Ningún es, cachorrito. Ese es el universal negativo. Ningún es. Ejemplo, ningún alumno es flojo. Ningún perro es malo. ¿Qué significa en este caso en gráfica? Que tengo que borrar, y anote eso, tengo que borrar la intersección, porque no existe elementos comunes cuando diga ninguno. Por eso acá no significa que es respuesta a lo que estoy pintando. Significa que no hay elementos acá, cachorrito, por favor.
¿De verdad, profesor? Sí. Entonces, cuando me diga ningún, se grafica así, sí, borrando el medio, por favor. Esto se lee, ningún alumno es flojo o ningún perro es malo. Universal negativo. Ah, si yo borro esto, no hay conjunto, o disculpe, elementos en la intersección, no lo hay, no lo hay. Chévere, profe, voy entendiendo. Ah, ninguna novia es tóxica. Ah, ya, ninguna novia es tóxica. ¿Cómo? Ahí está. Ninguna novia es tranquila. Ah, ya. Me han dado esos ejemplos por si acaso. Universal, anótame. Vamos a poner las iniciales. UA, universal afirmativo. UN, universal negativo. La palabra todo es el cuantificador. No te olvides. La palabra ninguna es el cuantificador. Te voy diciendo ya desde ahorita. Cuando yo quiera negar la negación, algo que de repente tú sabes eso porque te han negado. La negación de un universal nunca es otro universal. Ya te voy avisando. Sigamos. Particular. El particular comienza con la palabra algún o a veces dicen algunos. El particular afirmativo es algún es. Algún jugador es lento. Algún hombre es bueno. Y ese algún cachorrito significa conjunto no vacío. Y por lo tanto se pone una X, cachorrito, se pone una X. ¿En dónde? En la intersección. Esta X te está diciendo que pertenece a S y pertenece a P. O sea que sí existe algún elemento. Ah, o sea, cuando pongo X es particular, sí, cachorrito. Y cuando borro es universal, así es. ¿Qué significa esta X? Esta X significa algún S es P. Como por ejemplo, algún jugador es lento, algún hombre es bueno. Ah, ya, profesor. Pero es afirmativo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le ponemos, profe? Particular afirmativo. Ah, ya, cachorrito. Particular afirmativo. Ahora, muchachos, te estaba diciendo que esta X significa particular. Ah, ya, profe. Y ahora, el otro particular es negativo. Y el particular negativo aparece el no antes del verbo copulativo o después del verbo copulativo. O sea, puede decir, algún S no es P o algún S es no P. No P significa negación, muchachos. Y a eso se le denomina particular negativo al cuantificador. Algún no es, algún es no. Por ejemplo, algún gato es no ágil o algún gato no es ágil. Puede ser lo mismo, cachorrito. Algún hombre no es honrado o se puede decir algún hombre es no honrado o es, en este caso, es no honrado. ¿Cómo sería en este caso, muchachos? Cuando dice algún, se pone una X. ¿Dónde se pone? Se pone en el conjunto o la clase que está primero y fuera del círculo de la segunda clase. Ah, cuando dice algún gato, está en el primero, la X, pero está fuera porque dice negación. La negación es fuera del círculo, cachorrito. Fuera de, esta X está dentro de S y fuera de P. Se lee algún S, no es P. Ah, ya, profe, y si hubiera estado la X, profesor, y si hubiera estado la X acá, también es, en este caso se leería algún P, no es S. Algún P no es S. Chévere, profe, voy entendiendo, voy entendiendo. Chévere, ahí está. Ok, profesor, chévere, entonces ya. Ahora, ¿qué nos va a decir ahora, profesor? La negación, una de las preguntas que viene mucho en los exámenes. La negación de una proposición. Y ahí tiene que saber algunas cosas y anota. Por ejemplo, lo primero y principal, cachorrito. La negación de un universal es un particular y la negación de un afirmativo es un negativo. O sea, cachorrito, con eso que te estoy diciendo, que cuando me den un universal afirmativo, su negación va a ser un particular negativo. Y de un particular afirmativo, su negación es otro, pero universal negativo. Y acá está demostrado con el gráfico. ¿Cuál es la negación, por ejemplo, de todo árbol es útil? Que se grafica así borrando la parte de solo árbol. Esta gráfica está borrado. Lo contrario, o sea, la negación es poner un elemento ahí. La negación de este gráfico es este gráfico. ¿Y este cómo se lee? Algún S es no P. A ver, profe, todo árbol es útil. ¿Cuál sería la negación? Algún árbol es no útil o algún árbol no es útil. A ver, profesor, ¿cuál sería la negación de todo ingeniero es hábil? Algún ingeniero no es hábil o algún ingeniero es no hábil.
Profe, entonces se niega con algún. Sí, por favor, ya no quiero escuchar que alguien diga, cachorrito, que la negación de todo árbol es ningún árbol. No, 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 nunca se puede negar la palabra todo con la palabra ningún. No se puede negar. La negación de un todo es con algunos. Ah, a ver, profesor, del otro universal ningún, ¿cuál sería la negación? Un particular afirmativo. A ver, vamos a leer la proposición categórica. Ningún alumno es flojo. Se borra la parte de la intersección. ¿Cuál sería la negación? Si está vacío, la negación es poner un elemento. Y este elemento se leía con algún. Entonces, la negación de ningún S es P. Cachorrito es algún S es P. O sea, profesor, a ver, dígame, a ningún alumno es flojo. Algún alumno es flojo. O algún flojo es alumno. En el particular se puede leer cachorrito, cualquiera de los dos en el orden, sí, total, como en este caso está la intersección, puede leerse algún alumno es flojo o leerse algún flojo es alumno. Y profe, ver, haga la negación de los particulares. De un particular cachorrito, su negación es un universal. De una X, su negación es borrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la negación de algún jugador es lento? Ningún jugador es lento. ¿Cuál es la negación de algún hombre es bueno? Ningún hombre es bueno. Esa es la negación. Ah, ya, profe. Entonces, repasemos. La negación de un universal siempre va a ser un particular. La negación de un universal siempre va a ser un particular. Y la negación de un afirmativo es un negativo. Ah, ya, profesor. Entonces entendí. Este cuadro me va a servir, te va a servir bastante, cachorrito. Tómale captura de pantalla y si ves la grabación, sí, te va a servir bastante la explicación. Vamos a detenernos acá un ratito, cachorrito, para que anotes. Ah, muchachos, ¿los cuantificadores cuáles son? Vamos a repasar. Todos, ninguno. Esos son los cuantificadores universales. ¿Cuáles son los cuantificadores particulares? Algunos y algunos, o algún no es, o algunos no son. Pero hay algunas palabras no explícitos y que tenemos que transformarlo. Un ejemplo, si a mí me dicen los hombres son sociables, en ningún momento aparece la palabra todos. Pero digamos que ya en este caso nos están diciendo, si dicen los hombres son sociables, nos están diciendo el cuantificador todo. Cuando dicen los hombres son sociables, es como cuando tú dices, está generalizando, profesor. Está utilizando el cuantificador universal sin aparecer la palabra todo, ¿me entiendes? Es como que yo diga, las mujeres son tóxicas. ¿Qué estoy generalizando? Estoy utilizando el cuantificador universal, a pesar de no aparecer la palabra todo. Otro, cuando dicen existe, eso significa particular, muchachos. Existen significa que al menos hay un elemento. Existen hombres fieles. Algunas mujeres dicen eso. Entonces, eso es un particular y afirmativo. Ah, ya. Mira, vamos leyendo algunos. Dice, ni un universitario es escolar, esto significa ninguno. Y ahora, por favor, voy a resaltar esto. La palabra muchos, la palabra pocos, la palabra varios, va a significar para nosotros cuantificador particular. Por ejemplo, te piden, ¿cuál es la negación de muchos? Y algunos ponen pocos. No, cachorrito. Ten cuidado con eso, por favor. Muchos significa que al menos hay algún perro que es blanco. Muchos significa que sí, que hay una cantidad enorme, pero al menos es un conjunto no vacío. ¿Cuál es su negación? La negación de un particular, en este caso, es ¿qué cosa? Una universal. Entonces, borra la palabra mucho y pones algunos. Borra la palabra pocos y pones algunos. Borra la palabra varios y pones algunos. Ah, ya, profe. Eso significa particular nada más. No significa que si yo quiero negar mucho, lo niego con pocos. No, cachorrito. Ten cuidado. Hay jueces justos. Si dice que hay, es como existencia. Algunos. Cualquiera es como decir cachorrito el todo. Espero que anote esto, le va a servir bastante. Ahora, muchachos, cuando hablamos de proposiciones categóricas con cuantificador universal, ¿cuáles son las palabras universales de cuantificador universales? Todo y ningún, muchachos. Ten cuidado. En el todo, si aparece el no antes del verbo copulativo es el no sale. Ah, ya, profe. Ten cuidado, te estoy hablando bien claro. Solo en los cuantificadores universales. Espero que estés viendo el video de nuevo para que lo repases. Cuando el cuantificador es universal, como todo y ningún,
y el no, o sea, la negación está antes del verbo copulativo, el no sale. Y el no hace que se niegue esto. Y ahorita lo vamos a negar, no te preocupes. Pero si está después, es un cuantificador especial y ahí vamos a ver cuál sería su equivalente con los ejemplos. No te olvides, cuando el no está antes del verbo copulativo es o son, lo sacas. Y como es decir, negación de esto. Ya, profe, voy anotando, esa cosa me va a servir. Claro, pues, cachorrito. Y al final vamos a hablar de silogismo. Esto lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Pero vamos a, de todas maneras, como estamos en la parte teórica, a definir que un silogismo es un tipo de inferencia. Vamos a decir que la inferencia es una conclusión, cachorrito. Una conclusión. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? Algunos silogismos categóricos, hipotéticos, pero para nosotros en los ejercicios de examen de admisión vamos a tener dos premisas. Las premisas, digamos, que son dos proposiciones categóricas y que gracias a estas premisas, premisa 1, premisa 2, vamos a llegar a una ¿qué? A una inferencia, a una conclusión, a un silogismo. Este es silogismo, cachorrito. Hoy día vamos a tener dos premisas y vamos a llegar a una conclusión. No preocupar, porque te voy a enseñar cómo se hace la conclusión. No te preocupes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, cachorrito? Anota, 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 Anita. ¿Cuándo es silogismo categórico, muchachos? Como te estaba diciendo, cuando hay dos premisas. ¿Ok? Consiste en tres proposiciones. Dos premisas. Por si acaso no es que siempre venga el todo y todo, ¿no? Este es un ejemplo. Ya hemos visto que hay, en este caso, algunas proposiciones con cuantificador universal o cuantificador particular. Pero tenemos dos premisas. La rayita nos está diciendo que llegamos a una conclusión. Yo te voy a enseñar, cachorrito, con los gráficos especialmente. Los gráficos me van a ayudar, los diagramas de Venn, a dar una conclusión. Podemos dar conclusiones categóricas, en este caso, con universales como todo A es B, como todo B es A. Ah, disculpa, ninguna es B, alguna es no B, algún B es no A o algún A es A. Esta es la conclusión que vamos a llegar en este caso. Correcto, cachorrito, y comenzamos a hacer los ejercicios. ¿Sí? Comenzamos a hacer los ejercicios. Para hacer el primer ejercicio, me gustaría que leas, por favor, a ver, señorita, lea el primer ejercicio, solamente el enunciado. ¿Qué dice? La negación de los koalas están en peligro de extinción es Muy algún... bien, vamos a ver las alternativas, claro, está dentro de un ratito. Ya. Ok, muchas gracias. Excelente. Si hay alguna pregunta, siempre, por favor, acá los que están en la reunión con nosotros, acá en la Academia María, lo ponen. Y los que están viendo el video, lo pausas en algún momento para chequear qué cosa estoy diciendo y qué cosa significa cada uno. A ver, lento va a ser el primero para que entiendas. Muchachos, acá hay dos conjuntos y eso tienes que entender. El primero, el conjunto de los koalas. Y vamos a representar, como dijimos hace un ratito, con diagramas de Venn que se ponían en ese caso círculos. ¿Y cuál es el segundo conjunto? Los animales que están en peligro de extinción. Peligro de extinción. Ah, ya, profe. ¿Ese es el segundo conjunto? Sí. Ahí está. Ahora, muchachos, miren. Esta parte de acá significa solo koalas. En este caso, acá hay koalas y no animales que no están en peligro de extinción. Recuerda, acá están conjunto koalas y no animales en peligro de extinción. Acá, ¿quiénes están? Los koalas y los que están en peligro de extinción. Y acá, ¿quiénes están? Los animales de peligro de extinción y no koalas. Ah, ya. Cuando me dice la frase o la proposición, los koalas están en peligro de extinción, ¿qué tipo de cuantificador estamos utilizando en este caso? A ver, vamos a poner acá, cachorrito, ¿qué tipo de cuantificador? Profe, pero no hay ninguna palabra, porque usted no dijo que los cuantificadores son todos, ningún, algunos, y no hay. Pero yo también te di en una ficha anterior, en una diapositiva anterior, ¿qué significa cuando me dicen los koalas están en peligro de extinción? Eso es un universal. Y es un universal, ¿qué cosa? Afirmativo. ¿Cuál sería la palabra entonces que debería utilizarse? Todos, cachorrito. Ah, ya, profe, cuando dice los koalas están en peligro de extinción, nos están generalizando. Claro. ¿Y cómo se grafica en este caso? Todos. Ya. El todo significa que yo necesito que estén sin borrar la parte de koalas y que también estén en peligro de extinción. O sea, esta parte que no se borra. Ah, profe, usted nos enseñó que para que sean todos debe borrarse la parte donde es solo koalas, porque eso no existe.
En este caso, como hice todos, significa que voy a borrar esto. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy borrando. Ten cuidado. Lo que estoy haciendo, estoy borrando. Ah, profe, chévere. Está borrando. Esto se lee. Todos los koalas están en peligro de extinción. Ah, así se grafica. Ahora, cachorrito, pero me están pidiendo la negación. Entonces, mira, cachorrito, ¿cómo sería la negación? Vamos a poner acá la palabra negación. En primer lugar, ¿cuál sería la negación de un universal? Profe, un particular. ¿Y cuál es la negación de un afirmativo? Un negativo. Ah, ya, profe. Sí, entonces yo sé, porque estoy estudiando y he estado viendo el video, que el particular comienza con algún, profe. Y como es negativo, acá debería decir no es. Entonces, así debería ser. Entonces, si yo quiero negar, sería algún koala no está en peligro de extinción. Ah, entonces, profe, ¿sería qué cosa? La A, profesor. Ah, solamente así, profesor, solamente así. Alguno o algunos koalas no están en peligro de extinción. También se podría decir, algunos koalas están en no peligro de extinción. El no puede estar antes del verbo o después del verbo cuando es particular. Profe, ¿cómo se graficaría esto? La negación, profe, ¿cómo se graficaría? Préstame atención. ¿Eh? Lo voy a graficar acá, cachorrito. Ahí está. Un ratito, vamos a ponerlo un poquito más acá. Ahí está. ¿Cómo se graficaría la negación, muchachos? En este caso, la gráfica de algo vacío, que es este de acá, cachorrito, la negación de algo vacío es algo que sí tiene elementos. Y eso se representa en lógica de clases con una X. Y esta X, ¿a quién pertenece? A koalas. Por eso decimos algunos koalas. Y esta X está fuera de peligro de extinción. Por eso se lee, algunos koalas no están en peligro de extinción. Ah, chévere, profe. Por favor, ¿le puede poner ahí para capturar la pantalla que ya entendí? Claro, cachorrito. Así se hace este tipo de ejercicio, cachorrito. Así se niegan. ¿Sí? Ok, chévere, profe. Chévere, voy entendiendo. ¿Y viene mucho esto de negación? Sí, cachorrito. Tienen que saber cómo se niega en este caso. Anota, 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 Anita. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a leer tranquilamente y ver qué nos piden. ¿Ok? A ver, ¿me puede leer, por favor? ¿Qué dice? Y indique la alternativa que representa la proposición con la que se negaría hay mujeres incrédulas. Muy bien, muchas gracias. O sea, si tú lees esta pregunta, me dicen la proposición con la que se negaría. O sea, ¿qué me están pidiendo de nuevo? La negación. ¿Y cuál es la proposición? Existen mujeres incrédulas. Puede ser así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué conjuntos hay, cachorrito? Está el conjunto que nosotros queremos mucho, el conjunto de las mujeres, características de las mujeres, tranquilas de repente, ¿no? Y el conjunto de las ¿qué? De las incrédulas. Incrédulas. Oye, profe, incrédulas, ¿qué significa? Que no creen, no, que no creen, ¿sí o no, cachorrito? O sea, también podría ser, hay algunas mujeres que no creen, ¿sí? Que no son crédulas. Pero vamos a ponerlo así por ahora. Ahí está. Me piden la negación. En primer lugar, muchachos, si dice hay, ¿qué tipo de cuantificadores hay? ¿Tú crees que ahí cuando dice hay mujeres incrédulas, nos están diciendo que estamos generalizando? O sea, sería la palabra hay, ¿sería en este caso el cuantificador universal? No, en este caso muy bien, ahí me están respondiendo. Sería como decir algunas mujeres son incrédulas, ¿sí o no? Entonces es un particular afirmativo. ¿Sí o no, cachorrito? Claro, profe, es un particular afirmativo donde aparece en vez de a, algún es. ¿Y cómo se grafica eso? Profe, usted no dijo que el algún se grafica con una X. En cambio, los universales se grafican borrando. El algún se pone una X y como pertenece a los dos conjuntos, se pone una X en el medio. ¿Esto cómo se lee, cachorrito? Esto se lee, algunas mujeres son incrédulas. Repito, algunas mujeres son incrédulas. Ya, profe. ¿Cuál sería la negación en este caso? Vamos a hacer la negación. A ver, vamos a poner acá de nuevo negación. Profe, la negación de un particular, profesor, es un universal.
Y el universal, ok. Y de un afirmativo sería un negativo, profe. Ah, ya. ¿Y cuál sería el universal negativo? Ningún. Ningún es. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cómo se negaría? Ninguna mujer es incrédula. Ninguna mujer es incrédula. ¿Y hay o no hay? Profe, las incrédulas son mujeres, algunas, las mujeres son todas crédulas. Profe, no hay. ¿Cuál sería la negación? Se supone que debería salir ninguna mujer es incrédula. Ah, profe. Y ahora, ok, vamos a ver. La primera alternativa que vamos a buscar es ninguna mujer es incrédula. Ok, cachorrito, espero que hayas anotado. Pero ahora, como vemos, hablan de crédulas, crédulas. Las incrédulas son mujeres, eso no podría ser la C, descartado. ¿Sí? Que dirían, todas las incrédulas son mujeres, alguna. Entonces, ¿cómo hacemos, profesor? Lo que pasa que incrédulas, ¿qué significa cachorrito? Profe, incrédulas es lo mismo que no crédulas. Ah, ya. Entonces vamos a hacer otro gráfico. A ver, un ratito para que veas. Otra forma de ver este caso. Entonces voy a poner mujeres. Chévere, profe. Y acá, muchachos, no voy a poner en este caso incrédulas, sino crédulas. O sea, las que sí creen. Ya. ¿Qué va a hacer en este caso, profesor? Vamos a poner un poquito más abajo para que no nos complique. Entonces, la frase que decía, hay mujeres incrédulas, estaría diciendo que hay mujeres que no creen. Ah, es como decir, hay mujeres o alguna mujer es no crédula. Ahí está, para leerlo así mejor. ¿Y eso cómo sería, profesor? Sería así. Ah, ya, profe. ¿Sería así, sí o no? Entonces, eso es como poner, profesor, y vamos, espero que haya anotado, tómele captura de pantalla porque ahora voy a hacer así. ¿Cómo va a ser, profesor? Ahora, mira. Si yo lo grafico así, con otra palabra, que en vez de poner incrédulas, pongo crédulas, podría graficar acá, y esto es un particular, ¿qué cosa? Negativo, porque sería como decir, alguna no es crédula. Algún o algún no es. ¿Cuál sería la negación de un particular negativo? Un universal, pero afirmativo. Y el universal afirmativo es todo es. Ah, claro, profe. La negación de poner una X, que era un elemento, era borrarlo, y eso era todo. Entonces, ¿cuál sería la otra negación? Toda mujer es crédula. O, cuando dice toda, también podría ser las mujeres son todas crédulas. ¿Sí o no, muchachos? Hay mujeres, es como decir, ah, ya, profe, entonces descartamos la B, porque eso es un particular. Las incrédulas son mujeres, también la descartamos. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La A, que significa que todas las mujeres son crédulas. Ah, chévere, profe. Profe, ¿esto qué cosa es? Por si acaso, esta es la equivalencia de esto. La equivalencia de algunas mujeres no son crédulas, es como decir esto de acá. Ah, ya, profe. O sea que a veces tenemos que ponerle su negación y poner la X. Así es, cachorrito. Voy a graficar la negación de esta, al costadito. ¿Te parece? Ya, profe. Grafica la negación al costadito. A ver, vamos a poner acá, pero lo voy a achicar un poquito, cachorrito, para que no se complique. Ahí está. ¿Cuál sería la negación de esto, cachorrito? La negación de lo que está acá sería esto, borrarlo. Esto de rojo es borrarlo, cachorrito. ¿Y eso cómo se leía? Todas. Ah, ya, todas las mujeres son crédulas. Por si acaso es diferente a decir todas las crédulas son mujeres. Eso no puede ser porque estamos borrando la parte de solo mujeres. Chévere, profe. Gracias a este gráfico nos ha hecho ver la equivalencia de incrédulas y no crédulas. Ah, ahí está. Ok, por lo tanto te voy a pedir anota, 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 anota. Otra vuelta negación, cachorrito, dice, como estaba leyendo, si es falso que ningún juez es... Cuando dice falso, muchachos, está diciendo que está negando esto de acá. Ah, profe, entonces tiene que hablar de negación, sí. ¿Qué clases están en este ejercicio? La clase llamada juez. Ahí está. Y la clase llamada justo. ¿No es lo mismo, profe? No. No es lo mismo. Una cosa es juez, aquel que trabaja en el palacio, aquel que... Y justo es otra cosa, que no necesita ser juez. Una persona de repente que no ha estudiado de repente leyes, es justo, ¿sí o no? Como tu papi, de repente tu mami, ¿no? Justo con los
hermanos, a todos les da el mismo cariño y todo. Ok, es una cosa entonces. Allá, este es un conjunto llamado justo y estos son los jueces. La frase, ningún juez es justo, vamos a analizar la frase. La frase ningún juez es justo. La palabra ningún, ¿qué cosa es? Profesor, es un universal negativo. ¿Cómo se grafica el universal negativo? El universal negativo borraba la intersección, muchachos. Esto que estoy haciendo se lee ningún juez es justo. Significa que no hay ningún, en este caso, elemento acá en la intersección de juez y justo. Chévere, profe. Por eso es un universal negativo. La negación, cachorrito, la negación de un universal negativo, si yo lo pongo por definición, va a ser un particular afirmativo. Y el universal afirmativo comienza con algún es o algunos son. Cualquiera de esas frases da idea de, en este caso, cachorrito, de particular afirmativo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se leería? Algún juez es justo. Profe, ¿también se puede leer algún justo es juez? Sí, cachorrito. En ese caso, el orden, digamos que es equivalente. Ah, ahora, profe, ¿cuál sería entonces? ¿La negación cuál sería? Algún juez es justo. Vamos a buscar en las... ¿Todo juez es justo? ¿Todo juez es injusto? No. ¿Muchos jueces no son injustos? No. ¿Muchos jueces son justos? Sí, sí o no. ¿Qué dijimos con la palabra muchos? La palabra muchos es particular, cachorrito. Repito, la palabra muchos es particular afirmativo. Es como colocar algunos. Ah, entonces, profe, hay que tener cuidado. Sí, te he dicho. Todos los jueces, no. Entonces, ¿cuál sería la clave, cachorrito? La clave sería la C. ¿Y cómo sería la gráfica de la negación? Ponemos una X. La X significa que hay, aunque sea un elemento ahí, que es justo y a la vez. Ah, profe, muchos no significa universal. No, una cosa es todos y otra cosa es muchos. Ten cuidado. Para información tuya. Todos es universal y muchos es particular. ¿Qué quiere decir? Que son la negación de uno que otro. Ah, chévere, profe. Hacemos next, next, next. Sí, muy bien. La señorita que le toca leer el siguiente ejercicio, por favor. La proposición categórica equivalente a algunos tigres son asiáticos es... Muy bien. A ver, vamos rápidamente a resolver esto. Okay. Ahora me piden la equivalente. Ten cuidado porque no me están pidiendo la negación. Vamos a hacer rápidamente. ¿Qué ponemos? ¿Cuáles son las clases acá? Una clase llamada tigres, cachorrito. Repito, una clase llamada tigres. Así como les dice el profesor, ¿no? Pablito, tigres. Y otro, asiáticos. Asiáticos. Son dos clases con características diferentes, cachorrito. Ahí está, asiáticos. Ahora, cachorrito, ¿qué cosa es algunos? Algunos es un particular, y si dice son, es un particular afirmativo. Ok, ya sé la clase de cuantificado particular. ¿Y cómo se grafica? Se pone una X acá, cachorrito. Ah, ya. Así sería, sí. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, te lo voy a hacer así, cachorrito. Vamos a hacerlo graficando, vamos a hacerlo, en este caso, analizando qué tipo de cuantificadores, como quieras. A ver, vamos a ver si la A que dice, ningún tigre es asiático. A ver, analicemos. La palabra ningún es, ¿qué cosa es ese cuantificador? Profe, es un cuantificador universal negativo. ¿Qué decimos entonces? Descartado, porque dice equivalente. No te dice negación, te dice el equivalente. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta tiene que ser en la clave un particular afirmativo. Descartado la A. Chévere, profe. La B, voy a leer la B. La B dice, vamos a leer, todos los tigres son asiáticos. La palabra todos es un cuantificador universal y afirmativo. Y cachorrito, por ende, no es equivalente a un particular. Quiere decir que también descartado la B. Profe, vamos a la C. Ya, vamos a la C. La C dice, no es el caso. Ah, ya, entonces, esta es la negación. No es el caso que algunos tigres son asiáticos. ¿Qué significa algunos tigres son asiáticos? Ese es un particular afirmativo. Y hemos dicho, cachorrito, que el equivalente de la negación de esto debe ser un universal negativo. Es como la A, digamos. Ah, ya, profe. Claro, o sea, en la C, no es el caso que algunos tigres son asiáticos, es lo mismo de decir que ningún tigre es asiático. La A y la C sí son equivalentes, la A y la C.
pero no es equivalente a lo que estamos pidiendo. Descartado la C. Vamos a la D, cachorrito. Con esto te estoy repasando qué tipo de cualidad y cantidad. En la D dice, no es cierto, o sea, negación de qué, no es cierto, que todos los tigres son asiáticos, todos es un universal afirmativo. Ya. Y la negación de universal es un particular, y la negación es negativo. Profe, casi tenía que salir, un particular afirmativo y me salió particular negativo. No, profe, esto no es equivalente. Descartado. Y por descarte, digamos, la E debería ser, pero lo vamos a, de todas maneras, a demostrar. No es el caso, eso significa negación. Que ningún tigre es asiático. La palabra ningún es un universal negativo. ¿Cuál es la negación de un universal negativo? Un particular afirmativo. ¿Y queríamos llegar a un particular afirmativo? Sí. Por lo tanto, este es el correcto, cachorrito. ¿Qué clave sería? La E. Ah, profe, entonces, es lo mismo decir algunos tigres, son asiáticos, que decir, no es el caso que ningún tigre es asiático. Sí, muchachos, porque la negación de esto es la frase que dice acá. Chévere, profe, le voy a tomar captura de pantalla. Usted ha analizado clave por clave para poder explicarnos cada uno el tipo de cuantificador y cómo es la negación. Así es, cachorrito, ya sé graficar, ya sé qué tipo de cuantificadores y cuál es el equivalente y cuál es la negación. Son dos preguntas diferentes. Cuando era negación teníamos que llegar al gráfico diferente, en cambio acá teníamos que llegar al que es lo mismo en el tipo de cuantificador. Chévere, profe, like para usted, like para los chicos de Mariátegui. Chévere. Vamos a ver otro ejercicio, vamos a ver, cachorrito, otro ejercicio. Le va a ayudar bastante a resolver ejercicios como esto y reconocer qué tipo de cuantificador es y cómo se grafica. Léame el siguiente ejercicio, por favor. Si sabemos que la afirmación, si todos los varones beben licor, es cierta, entonces podemos concluir. Ok, muchachos. ¿Qué te están pidiendo acá? A ver, vamos a analizar. Me dan una proposición categórica que su compañero ha leído, todos los varones beben licor, y me están diciendo que es cierta. O sea que esto, cachorrito, en este caso, es una proposición verdadera ya. Entonces podemos concluir, cuando dice concluir, que estamos pidiendo un equivalente a esto, no una negación. ¿Me entienden? Si dijera que es falsa, entonces ahí te están pidiendo. Ah, ya, profe. Vamos a graficar. Ya, profe. Vamos a poner primero, como siempre, los tipos de conjuntos. En este caso hay un conjunto de los varones. ¿Qué característica tienen los varones? Son fieles, son tranquilos, no son tóxicos, y están los que beben licor. Ahí está, cachorrito. Los que beben licor. Característica, ser profesor. No, ¿qué hablo? ¿Qué característica de acá, cachorrito? Los que beben licor. Ahí está. Profe, entonces podría ocurrir que todos los varones beben licor. No, pero acá dice, sí, justo, todos los varones beben licor. ¿Qué tipo de cuantificadores? Cuando aparece la palabra todos es un universal. Y dice, beben licor, están afirmando en un universal afirmativo. ¿Cómo se grafica en este caso? Profe, usted nos enseñó que la palabra todos se borra, lo que está haciendo es borrar elementos en la palabra de solo varones, porque no existen los varones por sí solos, porque todos los varones en este ejercicio beben licor. Ah, excelente, cachorrito, excelente. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo Andrés es varón, el único sitio donde puedo poner Andrés es acá, y por lo tanto Andrés bebe licor. Pero ahora, voy a tratar de buscar un universal afirmativo. Entonces, como hace un ratito, pero un poco más rápido, voy a ver clave por clave qué tipo es. Y cuando llegue al universal afirmativo, esa es la respuesta que quiero. Ah, ya, profe. Entonces, algunos varones no beben licor. Si dice algunos varones, algunos, en primer lugar, algunos significa particular. Con eso ya descartado. Y cuando dice no, significa que es negativo. Profe, no puede ser la descartado. Lo que tenemos que llegar, profesor, es a una universal. La B. Anda dándome tu respuesta por el chat antes que termine. A ver. Ningún varón bebe licor. El ningún también sé que es un universal, profesor. Pero cuando dice ningún, es un universal que niega, un universal negativo. Por lo tanto, descartado también, cachorrito. Ah, ya, profe. Vamos con la C, profesor.
Chévere, chévere, voy entendiendo acá, viendo de nuevo el video, tranquilo en mi casa, cachorrito. Algunos varones son no dipsómanos, o sea, cachorrito, que no beben licor. Ah, ya. A ver, a ver. Sí, sí, por el chat también y buscas la palabra dipsómanos. Ok, cachorrito. A ver. Dime, algunos varones, algunos, ¿qué cosa es un particular? Y si hay particular, descartado. Con la palabra no, es un negativo. Descartado total. Chévere, profe. ¿Ya lo averiguaste? Ahí está. Ok, a ver si averiguas qué cosa es dipsómanos y me lo escribes, o tú que estás viendo el video, lo buscas y me dices, o averiguas. La alternativa D, vamos a leerlo. Ningún varón no bebe licor. Ningún varón no bebe licor. A ver, ¿qué significaría eso? Vamos a ver. Un ratito vamos a explicar qué significa ningún varón no bebe. Ahora, el no está antes del verbo, ¿sí o no, cachorrito? Ah, profe. Entonces, ningún varón no bebe licor. ¿Qué significaría esto, cachorrito? Ningún varón no bebe. Significa, a ver. Significa, en primer lugar, cuando aparece ningún, es que no existe varones que no beben licor. Ah, profe. Borramos la parte de varón que no bebe licor. ¿Y eso no sería lo mismo que esto? Claro, profe, ningún varón no bebe licor. Es como que te estén diciendo que no existe, que se borra la parte de varones que no beben licor, y es justo esto. Ah, profe, esto es lo mismo que esto. Entonces, a partir de ahora, cachorrito, cuando me digan todos los varones o todos son, es lo mismo que decir ninguno es no. Ninguno es no. Ah, ya. Si me dijeran todos los varones son fieles, es lo mismo decir que ningún varón es no fiel. Ah, ya. Por lo tanto, este es un universal, pero negativo. Claro, a ver, profe, explique con un gráfico. Mira, cachorrito, vamos a explicar con un gráfico. Este de acá. Cuando me dice ningún varón, acá está varón, no bebe licor. Este es bebe licor. ¿Qué significa en este caso? Ningún varón no bebe. Significa, cachorrito, que tengo que borrar la parte de varón que a la vez no bebe licor. ¿Y eso sabes dónde es? Acá, mira. Este es varón y a la vez no bebe licor. Por lo tanto, eso se borra, cachorrito. No te olvides que eso significa ningún varón no bebe licor. Ah, ya, profe. Y por lo tanto, es equivalente a lo que estaba arriba. Ya, profe. Por lo tanto, la D sería la clave. Pero vamos a hacer la E de todas maneras, para ver qué tipo de cuantificadores. No, eso es negación, no. Todos los varones beben. Todos significaba un universal afirmativo. Y la negación, cachorrito, de un universal es equivalente a decir un particular negativo. Y lo que llegábamos o estábamos buscando era un universal afirmativo. Totalmente negado esto de acá, no puede ser. La clave sería la D. Chévere, profe, voy entendiendo. Chévere, excelente. Ahí está. Chévere, anota, Anita. Muy bien, cachorrito. Siguiente ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué dice? Asumimos como cierta la siguiente afirmación. Muchas mujeres son orgullosas, entonces podemos concluir que... Nos están diciendo dos conjuntos de nuevo, muchachos. Mujeres y orgullosas. Me hace recordar un TikTok, ¿sí o no? Orgullosa. Claro, ¿no? Ah, sí. Mujeres orgullosas. No es lo mismo decir mujeres y orgullosas, cachorrito. En este caso, ¿cómo lo están uniendo? Mediante el término muchas. ¿Alguien me puede decir, si abre su micrófono, para escuchar la grabación también, qué significaba muchas? ¿Era universal o particular? Vamos a esperar que me respondan. Rápido, cachorrito, para avanzar. Respóndame. ¿Qué es cuando es muchas? ¿Universal o particular? Y tú que estás viendo la grabación, respóndeme a ver en tu sitio que estás. ¿Qué es? ¿Un universal muchas o es un particular? Particular. Es un particular. Y como dice, son afirmativos. ¿Y cómo se grafica el particular afirmativo? Con una X en el medio. Y dice que eso es, en este caso, es cierta esta afirmación. Entonces yo voy a buscar, ¿qué cosa? Como es cierta, voy a buscar su equivalencia. Entonces la respuesta tiene que ser un particular afirmativo. A ver, rápidamente. La A podría ser, no, profesor, porque la A es ningún.
Y ese es, hemos dicho que es un universal. Descartado la A. Vamos con la B. A ver, la B. Vamos a poner ahí. Negación. No es el caso que toda mujer sea orgullosa y toda mujer es un universal afirmativo. Y la negación de un universal afirmativo es un particular negativo y por lo tanto no sería. Porque ¿cuál sería la equivalencia de decir no es el caso que toda mujer sea orgullosa? ¿Sabes cuál es la equivalencia? Es decir, a alguna mujer no es orgullosa y no era el caso. No, no, no. Descartado la B. La C. No es el caso. Ninguna mujer sea orgullosa. Ninguna es un universal negativo. ¿Cuál sería su equivalencia? Un particular afirmativo. Y justo estamos buscando un particular afirmativo, ¿sí o no, cachorrito? Entonces, la B descartado y la C sería la clave, cachorrito. Dime una cosita, descartamos la D porque si dice todo, orgullosa es mujer, están hablando de un universal. No estoy buscando esto. Si dicen algunas mujeres no son orgullosas, y lo voy a poner acá, la E, cachorrito, es un particular, sí, pero como aparece la palabra son no, es negativo. Y no estoy buscando un particular negativo, sino un universal afirmativo, y por lo tanto descartado. Sería la C, la clave, cachorrito, de equivalencia en este caso. Chévere, profe, voy entendiendo. Vamos a hacer ahora un poquito de silogismo, de conclusión, de inferencia. ¿Correcto? Anota, anota. Anota, anota. Vamos con uno, en este caso, que nos va a servir a reconocer el tipo de negación. Hace un ratito le dije. A ver, ¿qué dice, por favor? Hallar la expresión equivalente a todos los alumnos no son graciosos. Muy bien, muchachos. Hace un ratito le dije que cuando es universal y aparece el término no antes del verbo copulativo, el verbo copulativo es son, es, este no sale, muchachos. Ah, profe, este no sale, sí, este no sale. Ah, ya, profe. Entonces, es como decir, profe, no. Vamos a ponerlo así mejor. Es como poner no, y ahí sigue. Todos los alumnos, ¿qué cosas son? Son graciosos. Ah, profe, o sea que el no sale, sí. Ah, profe, y si el no hubiera estado en este caso, profesor, el no hubiera estado después, sería diferente. Ah, ya. ¿Y eso cuándo sirve? Solo sirve cuando sean universales, solo en el todos o en el ninguno. Eso no va a servir, cachorrito, para el particular. Ah, ya, profe. Entonces hay que saber todas esas partes teóricas, no se olvide. Ah, ya, profe. A ver, entonces, vamos a ver, cachorrito. ¿Qué va a hacer, profesor? A ver, vamos a ver en este caso. Voy a graficar, digamos este. Todos los alumnos son graciosos. Ya sabes que el no salió, o sea que este de acá, esta parte de acá es como la frase que está entre comillas. Esto es lo que tengo que graficar, pero primero voy a graficar todos los alumnos son graciosos. ¿Cómo se graficaba en ese caso? Profe, usted nos enseñó que todo significa que no existe el solo alumnos, se borra el solo alumnos. Ah, ya, profe. Y la negación, cachorrito, la negación de eso es un particular. ¿Esto qué cosa es? Universal afirmativo y su negación tiene que ser un particular, pero negativo. Entonces, ¿cómo sería la negación? Poner una X, hemos dicho. La negación es poner una X en la parte donde estaba vacío. O sea, si acá estaba vacío, acá tiene que estar. Ah, ya, profe, eso significa no todos los alumnos son graciosos, sí. Entonces, ¿cuál sería la frase apropiada para poner esto? En vez de poner no todos los alumnos son graciosos, ¿sabe cuál sería la frase apropiada? Poner un particular, que sería algún alumno es gracioso, o algunos alumnos son graciosos, ¿no? Cualquiera de las dos, cachorritos. En este caso sería así. Ah, entonces, ¿así sería, profesor? ¿Sí? La negación, disculpa, algún alumno es no gracioso. Ahora sí, disculpa. Claro, profe, usted nos enseñó que la negación de todos es algunos son no o algún es no. Ah, profe, acá se podría poner, profesor, algún alumno no es gracioso. Sí, cachorrito. Sí, sí, sí. A ver, repito. La otra forma de poner también, por si acaso, es así. A ver. Ahí está.
Cualquiera de estas dos, cachorrito, cualquiera de estas dos son la equivalencia. Ah, ¿de verdad, profesor? Sí, cualquiera de esas dos sería la equivalencia. Ah, ya, profe. ¿Y no sería algún gracioso no alumno? No, muchachos. Algún gracioso no alumno es poner una X acá. Y no, eso no sería. ¿Algunos alumnos son graciosos? No, porque ese es un universal. Disculpa, un particular afirmativo y estoy buscando el particular negativo. Descartado la A. ¿Algunos alumnos no son graciosos? Sí, ese es el que estoy buscando. No es cierto que todo alumno sea no gracioso. No es cierto que todo alumno sea... No. Eso no es. ¿Por qué? Porque en la C, cachorrito, estoy diciendo, no es cierto que todo alumno sea no gracioso. Eso debería ser equivalente a no todos alumnos son graciosos. No podía ser la C. Ah, ya, profe. Ah, ningún alumno es no gracioso. Eso es otro universal, cachorrito. No puede ser. Y ya vimos qué significa ningún alumno es no gracioso. Es como decir, cachorrito, todo alumno, así es. Todo alumno es gracioso. Repito. Anota. Ningún alumno es no gracioso. Es borrar la parte de alumno que no es gracioso. Es borrar esto. Y en este caso, cachorrito, esta D de acá, cachorrito, es lo mismo que esta de acá. Ah, ya, profe, ¿la D es equivalente a todos? Sí. Ah, ya, este es equivalente. Pero no, pues, lo que estoy pidiendo es la negación. O sea, esta es la respuesta. Por lo tanto, la B sería lo apropiado, cachorrito. La B. Algunos alumnos no son graciosos. Ah, ya, profe. Esa sería la respuesta. Sí, cachorrito. Toda la demás. Excelente, profesor. Entonces, ¿puedo anotar, profesor? Sí, anota que ningún alumno es no gracioso. Es lo mismo decir que todo alumno o todos los alumnos son graciosos. Anótame. Te va a servir esas equivalencias. Anota. Anota, Anita. Cachorrito. Ahora nos toca, cachorrito, hacer un poco de inferencia. ¿Correcto? Para eso tenemos que leer dos premisas y llegar nosotros a una conclusión. A ver, leamos el siguiente enunciado, por favor. Hallar la conclusión de si ningún peruano es norteamericano y muchos valientes son peruanos. Muy bien, excelente. Entonces, miren, muchachos, acá vamos a llegar a una conclusión. Hace un ratito ya vimos un poco qué son equivalencias, cuál es la negación, cómo se grafica, qué tipo de cuantificadores son. Ya, eso está chévere, pero en muchos exámenes de admisión viene la conclusión de dos premisas. A ver, profe, ¿cuál es la primera premisa? La primera premisa, cachorrito, es ningún peruano es norteamericano. A ver, vamos a poner acá, a ver, un ratito. Ahí está. Esa es la primera premisa. ¿Correcto? Ahí está. A ver, vamos a poner ahí como primera premisa. Chévere, profe, ya está. ¿Cuál es la primera premisa? Ningún peruano es norteamericano. ¿Cuál es la segunda? Muchos valientes son peruanos. Chévere, profe, ¿cómo sería en este caso? Muchos valientes, ya te enseñé qué tipo de cuantificadores cuando aparecen muchos. Ok, ya está. Ya, profe, ¿cuál sería la conclusión? Ahorita vamos a ver. Ponemos una rayita y vamos a hacer la conclusión, cachorrito. Ok, ya está. ¿Cómo hacemos en este caso, profesor? A ver, tú primero, y recuerda esto, en la grabación también, recuerda buscar la clase media. ¿Cuál es la clase media? La que se repite en la primera premisa y la que se repite en la segunda premisa. Ya, profe, muy fácil. Yo veo que peruano está en la primera premisa y peruano está en la segunda. Chévere. Ok, entonces lo primero es buscar la clase media. Chévere, profe. Y ahora, cuando buscamos la clase media, cachorrito, eso, y eso es una regla, no va a estar en la conclusión. Ah, o sea, profe, que en la conclusión, en la inferencia, no puede estar la palabra peruanos. No, cachorrito. Recuerda eso. En la conclusión no puede estar peruanos. ¿Que así de fácil es? Sí, por ejemplo, te das cuenta que acá todas las alternativas están sin la palabra peruanos. Ah, ya. Pero en algún otro ejercicio donde aparezca, por ejemplo, la clase media en la alternativa, lo descartas. Ahora, cachorrito, después de haber escogido la clase media, lo pones en el gráfico. Son tres clases. Una clase llamada peruano. Entonces lo ponemos ahí, peruano. Ah, ya, profe. ¿Y sabe dónde lo graficamos? En la parte de abajo.
¿Qué otra clase hay, profesor? Hay la clase norteamericana. Norteamericano. Norteamericano. Ya, profe. Norteamericano. Ya está. ¿Dónde lo ponemos, profe? Cualquiera de los dos círculos. Puede ser este de acá, por ejemplo. Y la clase llamada valiente. Ahí está. Valiente. Chévere, profe. Chévere, valiente. Ok, profesor. Muchas gracias. Valiente. Ok. Un ratito. Ahí está. Valiente. Ahora, ¿qué vas a hacer, cachorrito? Usted va a graficar, en este caso, cada uno. Como les he enseñado, se borra cuando es universal, se pone una X cuando es particular. Pero también hay reglas, cachorrito, en las premisas. Se grafica siempre primero, muchachos, el universal, sea afirmativo o negativo. Ah, ya. De las dos premisas, ¿cuál será universal? Ahorita lo vamos a ver. Segundo, cachorrito, si aparece algún negativo, la conclusión también va a ser de calidad negativa. Ah, profesor, acá hay ningún. ¿Quiere decir que al final va a ser negativo? Sí, cachorrito. Comencemos. Si acá es ningún, ¿qué tipo de cuantificadores? Profe, ningún significa un universal negativo. Y cuando aparecía muchos, profe, muchos era un particular afirmativo. Entonces, ¿cuál de los dos, digamos, se grafica primero? El universal, cachorrito. Entonces, lo primero que voy a graficar es ningún peruano es norteamericano. Y por lo tanto, por un ratito, vamos a quitar la parte de valiente. Vamos a graficar peruano y norteamericano. ¿Cómo se graficaba ningún peruano es norteamericano? Eso significaba, cachorrito, que no existe elementos comunes, o sea que no existe, borramos la intersección. ¿Qué así nomás, profesor, sería? Así es. ¿Qué estoy haciendo? Borrando la parte de peruano y norteamericano porque la proposición categórica dice que ningún peruano es norteamericano y se borra acá. La primera premisa ya está acá. Chévere, profe. ¿Y qué hace ahora? Regresamos la clase valiente. Vamos a graficar ahora la segunda premisa, que dice que es un particular afirmativo. ¿Con qué se grafica eso? Con una X. Para eso, borro mentalmente, yo lo puedo hacer acá en mi pizarra, pero usted mentalmente, la parte de norteamericanos. ¿Y qué dice acá? Muchos valientes son peruanos. Es como decir, algunos valientes son peruanos. Es como poner una X en la intersección. Pero en la intersección entre valiente y peruanos, solo hay un espacio acá. Ese espacio, cachorrito, es para poner la X. ¿Y esa X qué significa? Que algunos valientes son peruanos. Ah, y regresa el gráfico acá. Ahora, cachorrito, la conclusión debe estar borrado peruano, debe estar borrado. Y la conclusión, cachorrito, se da en este caso entre esta clase y esta clase. Otra cosa más, cachorrito, y espero que veas. Siempre en la conclusión domina en la conclusión el particular, cachorrito. Ah, entonces la conclusión va a ser con esta X. ¿Sí? Dime dónde está X. Esta X, profe, esta X está en valiente. Ah, entonces la X pertenece a valiente, pero la X, profesor, está fuera de norteamericano. Entonces, si yo quiero dar una conclusión, como es una X, comenzaría con algún. Ya. Y como está dentro de valiente, sería algún valiente. Ahora, sería, no es, ¿por qué no, profesor? Porque está fuera del otro conjunto. No es norteamericano. No te preocupes, ahorita lo voy a mover tranquilo. Ah, esa sería la conclusión, esa sería la conclusión. En este caso, cachorrito. Y eso me ayuda gracias a qué? Al gráfico, cachorrito. ¿Qué? Y así nada más, profesor. Y regresamos esto para la grabación para que veas ahí y regresamos. Ahora, recuerda que si no aparece la palabra algún, puede ser muchos o varios. Ah, a ver, ¿dónde estaría, cachorrito? Muchos valientes no son norteamericanos. Claro, profe, la E sería, porque en vez de alguno puedo poner muchos. Muchos valientes no son norteamericanos. Acabo de entender una conclusión, profesor, gracias al gráfico y con lo que usted nos ha dicho, que en este caso leemos premisa 1, leemos premisa 2, primero buscamos la clase media se dice aquella clase que se repite en las dos premisas y que no va a ir en la conclusión y en el gráfico se pone abajo. Graficamos uno por uno, también recomendación, se grafica primero el universal y siempre, cachorrito, cuando hay un negativo en los dos, la respuesta o la conclusión es negativa, ¿sí? Ahí está. Anota, 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 Anita.
Seguimos con los problemas de inferencia, de lógica, de silogismos. Leamos el siguiente enunciado. A ver, vamos a ver de nuevo. ¿Qué dice? Los estudiantes de M y R son estudiosos y todos los estudiosos ingresan a la universidad. Luego, Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver en este caso cada premisa. Esta creo que es sencilla, este de acá, cachorrito. Sí, es casi, digamos, sin hacer gráfico, me dicen algunos, sí. Pero como estoy explicando en el video, vamos a ver. La primera premisa, cachorrito. La primera premisa. A ver, un ratito, vamos a poner la primera premisa. A ver. La primera premisa es los estudiantes de MIR son estudiosos. Ahí está. Ok, cachorrito. Y la otra es... Ahí está, segunda premisa, cachorrito. Todos los estudiosos ingresan a la universidad. Ya está. Una pregunta, muchachos. En este caso, ¿qué significa los estudiantes de MIR son estudiosos? A ver, busca. ¿Qué tipo de cuantificador serán? Pero vamos a poner acá estudiantes de MIR. Solamente voy a poner MIR en este caso. Acá voy a poner estudiosos. Estudiosos. Chévere. Así se hace, cachorrito. Así tiene que hacer como te estamos enseñando. Correcto. Y hay otra que es ingresan a la universidad. Voy a poner así nada más. Para no estar... Ingresan a la universidad. Ok. Ya, profe. A ver. Estoy leyendo algunas. Ok. Cuando dice los estudiantes de MIR son estudiosos, ¿qué estamos generalizando, sí o no, cachorrito? Claro, es como haber puesto todos. Ese es un universal afirmativo. La segunda premisa dice todos, también es un universal afirmativo, cachorrito. En conclusión, eso está sencillo. La conclusión va a ser un universal afirmativo, pues, cachorrito. O sea que va a aparecer con todos. O sea que va a comenzar con todos. Ahí está. Pero vamos a enseñarte graficando. Primero, recordemos, a ver, te dije que cuando yo tenía dos premisas, busca la clase media. En este caso, ¿cuál es la clase media? Estudiosos. Y estudiosos no debe ir, cachorrito, en la conclusión. Y si yo grafico, lo pondría acá. Quiere decir que la conclusión debe ir con los estudiantes de MIR y los que ingresan a la universidad. Si por ahí, por ejemplo, en las alternativas hay una que diga estudiosos, lo descartamos. Por ejemplo, la C dice estudiosos. A ver, ¿sí? Lo demás, sí creo que... Entonces, descartado, por ejemplo, la C. Ahora, vamos a hacer cada uno. Primero, cachorrito, como los dos son universales, ahí puedes hacer premisa 1. Primero dice, todos los estudiantes de MIR son estudiosos. Cuando dice todos los estudiantes de MIR, cachorrito, se borra ¿qué cosa, profe? Se borra solo MIR. Se está borrando todo esto, profe. Significa que no hay elementos de solo estudiantes de MIR. Todos se fueron y se borró acá. Ya. ¿Cuál es lo otro, cachorrito? La segunda es poner, en este caso, todos los estudiosos ingresan a la universidad. Entonces se borra, cachorrito, la parte de todos estudiosos ingresan a la universidad. Solo estudiosos se borra. Ah, ya entendí, profe. Y regresamos. Y la conclusión está sin la palabra estudiosos y sin esto. Y si tú ves acá el gráfico, cachorrito, si tú ves el gráfico de esto, acá qué cosa está yendo, se está borrando todo, solo MIR. Mira, no hay nada de MIR. Acá abrió un espacio, pero eso no hay una conclusión, porque no hay X. Profe, esto cuando se borraba decían todos los MIR ingresan a la universidad. Ah, ya, profe. Entonces puedo decir ahí, puedo hacer mi conclusión. Todos los estudiantes de MIR, vamos a ponerlo acá mejor, cachorrito, todos los estudiantes de MIR, ¿qué cosa es? Ingresa a la universidad. ¿Esa es la conclusión? Claro, profe, todos los estudiantes de MIR, acá está, mira, está borrado acá. Y esto se leía que no hay estudiantes, solo estudiantes de MIR, entonces todos ingresaron a la universidad. Profe, pero eso sin haber hecho el gráfico, eso era evidente, profe, porque miren,
Los estudiantes de MIR son estudiosos. Todos los estudiosos ingresan a la universidad. Borramos la parte de estudiosos y los estudiantes de MIR ingresan a la universidad. Yo dedicaba a todos. También podría ser así. Pero eso solo sirve, muchachos, cuando los dos son universal afirmativo. Digamos que es el más sencillo. Pero hubo un problema anterior donde aparecía ninguno. Ahí sí, en la gráfica nos ayuda más. Ah, ya, profe. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? ¿Cuál sería la clave que nos ayudaría? Todo aquel que ingresa a la universidad es de MIR. Todo aquel que sea alumno de MIR ingresa a la universidad, sería la D, cachorrito. Sería la D. Todo aquel que sea alumno de MIR ingresa a la universidad. Ten cuidado porque no es lo mismo decir todos los que ingresaron a la universidad son de MIR. No. Ten cuidado. Ah, ya, profe. Entonces esa sería la clave. ¿Correcto, cachorrito? Excelente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver una última. Señorita Cielo, léame el último ejercicio. ¿Qué dice? Ya, profesor, a partir de las siguientes premisas, todos los artistas son sensibles. No es cierto que todos los poetas sean sensibles. Se infiere válidamente, ¿no? Muy bien, este es de la UNI. Vamos a ver un problemita. A ver, vamos a poner rápidamente. Premisa 1, premisa 2. La premisa 2 ya la voy a hacer con negación, ¿eh? Ya, profe, a ver, vamos a poner un ratito rápidamente. A ver, vamos a poner acá. La premisa 1, ¿qué dice la premisa 1, muchachos? La premisa 1 dice todos, acá está, todos los artistas son sensibles. Ahí está. Todos los artistas son sensibles, esa es mi primera premisa. Ese es un universal afirmativo, ¿sí o no, cachorro? Todos los artistas son sensibles. Ahora dice, no es cierto que, muchachos, no es cierto significa negación. ¿Cuál es la negación de todos los poetas son sensibles? La negación de todos, cachorrito, yo te había dicho, la negación de todos es algunos no son. Entonces ahí sería algunos poetas no son sensibles. No son sensibles. ¿Qué está haciendo, profesor? Poniendo la equivalencia. Ah, ya, profe, poniendo la equivalencia. Chévere. ¿Esto cuál es, profesor? Esto es la segunda parte, la segunda premisa que decía, no es cierto que, estoy negando ya, todos los poetas son sensibles. ¿Cuál es la negación de todos son? Algunos no son. Y la conclusión, entonces la vamos a sacar gracias a esas dos cachorritos. Y, a ver, rápidamente, en la conclusión no puede aparecer, ¿cuál es la clase media? La parte de sensibles, ¿sí o no, cachorrito? Claro, profe, sensibles no debería ir en la conclusión y esa es la clase media, profe. Y eso en el gráfico nos enseñó que va en la parte de abajo. Ya está. Después hay otra clase llamada artistas. Artistas. Ya está, profe. Chévere. Y otra clase llamada poetas, profesor. Ahí está, poetas. Chévere, profe, voy entendiendo todo. Claro. Ahí está. Además, profe, también nos dio algunas indicaciones. El primero es un universal afirmativo y el segunda premisa es un particular negativo. Nos dijo esto, cuando yo tenga un universal y un particular, siempre se grafica el universal. Y si en algún momento aparece un negativo en cualquiera de esos, la conclusión también va a ser negativa. Cosas que nos van a ayudar a entender cuál podría ser. Ah, ya, profe. Entonces comenzamos a graficar, ¿sabes qué? El universal afirmativo, el que dice todos los artistas son sensibles. Para eso, cachorrito, todos los artistas son sensibles, borro un ratito poetas. ¿Y cómo se grafica? Todos los artistas son sensibles. Se borra la parte de solo artistas. Ya está, profe. Chévere. Regresamos a los poetas. Ya grafiqué la primera. Ahora, cachorrito, voy a borrar un ratito artistas y voy a graficar algunos poetas no son sensibles. Entonces ahí se pone una X. ¿En dónde? En la parte de poetas y fuera de sensibles. Y el único lugar para esa X es acá, cachorrito. Esta X me está diciendo que es algunos. Está dentro de poetas, como dice, y está fuera de sensibles. Y esa X, cachorrito, me va a ayudar. Otra cosa, cachorrito. Te dije que en la conclusión no debe estar la clase media. Te dije que en la conclusión, el que domina, si yo tengo gráfico, la X. O sea que en la conclusión tiene que comenzar con algunos. ¿Esa X a quién pertenece, por favor? A poetas. ¿Y está fuera de quién? De artistas. Quiere decir, cachorrito,
que la conclusión sería algunos poetas, ya, profe, chévere, algunos poetas, ¿qué cosa, profe? Espérese un ratito, algunos poetas no son artistas. Y te dije que la conclusión iba a ser negativa, ¿ya ves? Todo lo que hemos estudiado, cachorrito, cumple. Y a veces con eso, las alternativas descartamos. Regresamos esto, cachorrito, y regresamos esto de acá. Esa es la conclusión. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cuál sería la clave? Algunos poetas no son artistas. Directo, la clave C. Ahí está. Chévere, profe. Entendí. Todo clarito, cachorrito. Y así es lo que quiero que practiques viendo de nuevo el video. Por favor, hemos hecho hoy día negación, hemos visto los cuantificadores, qué tipo de cuantificador y cómo es su negación, y ahora inferencias y logismos, cómo llegamos a una conclusión. ¿Correcto? Muy bien, cachorrito. Nos vemos en una siguiente. Gracias.